Bueno, vamos a comenzar con nuestro live, que el papi a la orden, el que ha ganado actualmente, de factamente, como dijo la presidenta Xiomara, el poder ejecutivo. Aquí tengo una pizarra y vamos a comenzar con una leve introducción de quién soy yo. Yo soy un estudiante de Ciencias Sociales, expresidente de la carrera de la misma en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. En ese sentido, nosotros estamos aprendiendo a ser docentes, a ser profesores. Y gracias a esto que están viendo en esta transmisión, gracias al micrófono, gracias a las cámaras, estamos utilizando, en mi caso, en estos momentos, una nueva manera didáctica de aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje de todos y todas las personas que me están viendo. Es nuestro deber, en esencia, eso es lo que debe de hacer el profesor: facilitar, motivar al proceso de enseñanza-aprendizaje, para que luego nosotros, como ciudadanos, podamos tener criterio propio y no dejarnos llevar por esos medios de comunicación que desinforman a la población. En ese sentido, estoy tratando de ejecutar una nueva forma didáctica de llegar a las y los compañeros. ¿Cómo? Creando contenido. Un profesor, eso es lo que hace, crear contenido. Pero no se preocupen, ¿vale? No les voy a poner ninguna prueba ni lo voy a evaluar en estos momentos. Simple y sencillamente voy a platicar. Es algo que tenemos que hacer, platicar, hablar. No tenemos que quedarnos en el silencio, que eso es lo que nos está matando actualmente. Y eso es lo que imposibilita que nosotros, a la hora de ejercer nuestro derecho, nuestra soberanía, de participar en comicios electorales, no tengamos un criterio propio. Y en consecuencia, caemos en la matriz mediática. ¿Cómo lo escribo en la pizarra? Que creo que ustedes no la pueden leer. Pero lo importante es, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Somos ciudadanos, somos de un país, somos de una república. Y al ser ciudadanos de una república, gozamos de la libertad. Como dice nuestro símbolo nacional, el escudo. Gozamos de una soberanía y somos una república que está conformada por 3 poderes, pero previo a eso 3 elementos. Los elementos de un estado es el territorio, la soberanía y el gobierno. Y dentro del gobierno hay 3 poderes diferentes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. En este específico momento hablaremos del poder ejecutivo, que este es el tema a discutir en este espacio. Y vamos a evaluar lo que se nos viene a continuación. Juan Asfura Sabla, presidente, como dijo la presidenta Xiomara Castro, de facto, un presidente electo, que llegó, o va a llegar, mejor dicho, lo van a nombrar dentro de, creo que 6 días como presidente. Sale, históricamente nos vamos a venir a la historia próxima de un proceso espurio, de un proceso que da mucho que desear, un proceso en el cual se vio reflejada la debilidad institucional que tenemos, la falta de transparencia democrática, en los graves y grandes problemas que tuvimos en
en estas elecciones que acaban de suceder. Vemos que no hay una justicia electoral. Vemos que esa no es la vía que todo el mundo quiere. Eso es hasta cierto punto visto como algo impuesto. Es algo sucio, es algo que tiene muchos vicios de nulidad. Sin embargo, sigue el proceso. Y eso es lamentable. El Poder Ejecutivo, históricamente, nos vamos a la historia, una de las ciencias sociales. Históricamente lo vamos a comparar con los gobiernos del Partido Nacional pasados. En primera, el Partido Nacional nace del Partido Liberal. Incluso, si no me equivoco, por unos primos, que son apellido Bonilla. Y marcan una gran diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. El Partido Nacional es más conservador, es ortodoxo, es un partido que siempre ha estado del lado del militarismo, del lado hasta cierto punto se puede decir fascista, represor. Históricamente el Partido Nacional es la represión, es el militarismo. No tiene un precedente libertario. De hecho, mucho antes, el tema histórico, en la independencia de Centroamérica, de el virreinato de México, los grupos conservadores se aliaron junto a las iglesias para mantener el status quo, viendo que en otras regiones de América se estaba dando una insurgencia y se estaban dando movimientos reivindicadores, libertarios, independentistas. Ellos vinieron y trataron de negociar y evitar lo que estaba pasando en otras partes de América. Una revolución, una revuelta. Y desde ahí se fueron marcando. Si nos vamos un poco a la sociología, el Partido Nacional es promotor de el libre mercado, de achicar el Estado, achicar el gobierno lo máximo posible, para darle paso a que no haya una regulación de las políticas de mercado. Sociológicamente, socialmente, es estructuralista y funcionalista. Las pocas instituciones de gobierno que tienen priorizan la eficacia a la calidad. Priorizan, por ejemplo, si hay un problema de violencia, atacan contundentemente el problema de la violencia, pero de manera bélica, de manera no preventiva, sino que de una manera reactiva, sin solucionar el problema, sino que combativa. Es más cerrada, es conservadora y realmente no se acopla a las necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque practica y meten dentro de su idiosincrasia la liberación de los mercados. Eso conste. También los liberales. A diferencia, históricamente, en estos momentos, a finales del siglo pasado, que ya pasamos de un liberalismo a un neoliberalismo, en donde era privatizar los servicios públicos, tratar de que se abriera la economía sin existir de por medio un Estado que regulara. Totalmente contrario a la teoría weberiana, que es controlar al Estado. Controlar la economía por el Estado. El neoliberalismo es más allá, despoja. Porque si hay personas, por ejemplo, que tienen un hábitat en un territorio
que puede ser ancestral, por una cultura, por un pueblo originario, el neoliberalismo hace que haya poca cobertura del Estado, los derechos inalienables de esas personas pasan a segundo plano y la prioridad es el mercado. En ese sentido, es despojante. Despoja a las personas de sus localidades ancestrales para priorizar el extractivismo. En el caso de la privatización de los servicios públicos, si ustedes se fijan, hace 20 años, el 90% de los estudiantes pasaban por la universidad autónoma. Se aplicó ciertas leyes en contuerno con ciertas universidades privadas y ahora la mayor parte de estudiantes egresan de universidades privadas y no del sector público, de la universidad pública. ¿Por qué? Porque adoptaron medidas que, pagando en las universidades privadas, se facilitaba el horario, pero no para que tú puedas vivir, y estudiar, sino que estudies para vivir y conseguir un mejor trabajo, dependiendo a todas las políticas económicas que el Estado ofrece. Entonces, en ese sentido, se privatiza, se achica, se cortan las posibilidades de alcanzar esos espacios, esos niveles, porque ya no son públicas, sino que son privadas. Y si tienes dinero, puedes acceder a ellas. Es todo lo contrario a la educación estatal, que es gratuita, que es laica. La salud pública, por ejemplo, todo el mundo sabe que hay una demora quirúrgica, que vas a los centros de salud y no hay medicamentos, o solo te dan un papel, un ticket. Entonces te toca con la receta ir a una farmacia privada y pagar tus medicamentos, porque el Estado no da cobertura, porque el neoliberalismo de eso se trata, de cerrar todo lo público, de achicar todo lo público. Y el que no tenga dinero, no come, no vive y no tiene salud. Entonces, nos pasamos a la economía. Libera mercados. ¿Acaso hay algún banco público? El único banco público es el Banco Central. Y es el que se encarga de las políticas micro y macroeconómicas. Pero no realmente de beneficiar al pueblo para conseguir préstamos. Eso lo hace Banadesa, pero Banadesa, como lo tuvimos en los gobiernos cachurecos pasados del Partido Nacional, precario, poco, mínimo. La geografía es parte de la soberanía del territorio de un país. Honduras tiene 112.000 kilómetros cuadrados, 112.777 kilómetros cuadrados. Cuando estaban los gobiernos anteriores conservadores, se inició con la privatización, como lo dije antes, de los servicios, y llegaron más allá. Por eso yo le digo ahora el hiperliberalismo o hiperneoliberalismo, porque ahora es transnacionalizar, vender el territorio a organizaciones y a capitales internacionales para que hagan un estado dentro de otro estado. Ellos no tributan, no pagan impuestos, tendrían su propia jurisdicción. Entonces yo creo que es un poco bien grave y tenemos que platicarlo, tenemos que hablarlo. Este no es un análisis partidario en estos momentos. Este no es un live inclinado a X o Y ideología, sino que este es un live que tiene como finalidad que tengamos un nivel de emancipación, lo necesario para elaborar un criterio, para tomar decisiones en un futuro.
¿Por qué hago esto mismo? Porque tenemos que cambiar la realidad y la situación del país. Yo no tengo nada en contra del que estaba en estos momentos por ejercer la presidencia. No es así. Sino que yo voy a que sea la gente realmente la que elija por qué va a elegir a ciertas personas. No por un TikTok que la racha comienza. No por un medio de comunicación que te diga o que te saque imágenes sentimentales y emotivas, cuando en realidad no es así. Nasria Fura no surge del vacío. Él viene representando históricamente, en primer lugar, no es de origen hondureño. La familia es de origen oriental. He escuchado por ahí que de origen palestino. No es una persona que ha nacido del pueblo, que ha emergido del pueblo, de la sangre del pueblo. Entonces, una cosa es que tú vengas y logres entender los diversos problemas sociales que nuestro país tiene, nuestra sociedad tiene. Y otra muy diferente es que puedas comprender qué es ese problema. Yo me alargo mucho que tal vez el problema más grave que él ha tenido fue uno que él mismo comentó, cuando le robó o le utilizó el carro sin permiso a su papá. De ahí yo creo que no ha pasado por crisis de no tener dinero, de no tener necesidad. No creo que él haya llegado a pedir fiado a la pulpería. No creo que él haya alguna vez pedido jalón en un bus de ruta. Dudo mucho que se haya subido a un bus interurbano. El Partido Nacional, como le digo, representa a la derecha, al conservadurismo, al militarismo. Está vinculado a la iglesia y al orden tradicional y al control social. El Partido Nacional es reactivo, no es proactivo. Se nos vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles. Yo no creo realmente que se nos vengan cuentos de hadas, que se nos venga una salud, un acceso a la salud garantizada. Tal vez hay un acceso a la salud para los que tengan plata y logren pagar el Medical Center o vayan de este país al extranjero a sacarse una muela, por ejemplo. Que no lo veo necesario, pero mucha clase alta lo logra hacer y no está mal que lo hagan. Ellos han trabajado, pero no toda. Hay cierta clase alta corrupta que nunca ha trabajado en su vida. Pero la demás clase alta de la sociedad, las personas que han trabajado, que tienen sus empresas, sus microempresas, y que logran, por ejemplo, pagar privadamente una clínica, un hospital, por una emergencia, yo creo que con mucho esfuerzo lo hacen. Pero la clase dominante de este país no es así. Y Nasria Fura son sus intereses los que representa y los que va a defender. Más adelante tocaremos del poder legislativo, porque van de la mano. El poder ejecutivo ejecuta. Vámonos a las instituciones que hace el poder ejecutivo. El Partido Nacional, un partido conservador, lo primero que es seguir su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza ideológica desde la sociología? Achicar el Estado. Entonces, es muy probable que, vámonos por un ejemplo, el INJ, el Instituto Nacional de la Juventud,
lo fusionen con el Instituto de Niñez y Familia. Lo fusionen y hagan una nueva secretaría. Y hagan, de hecho, puede que el INJ pase a ser nuevo, como lo pasó, como lo estuvo en el gobierno de Juan Orlando, una dirección. Una dirección es más pequeña, tiene menos presupuesto. Es más probable que hasta la hagan centralizada y no descentralizada. Y sea puntual. Ciertos jóvenes, los que sean beneficiarios y jóvenes del Partido Nacional. Cosa que no debe de ser así, debe de ser jóvenes hondureños, porque ellos están asumiendo una postura del país, no una postura del partido, como tradicionalmente y lo hacen acá. Estoy más que seguro que van a fusionar o van a minimizar y van a meter en una sola, lo que es el PANI, lo que es van a hacer la DINAF, la Dirección de Familia y Niñez, y la Juventud. Estoy más que seguro que la van a meter en una sola. La energía eléctrica, ya comenzaron con una retórica mediática a decir que van a fusionar y que van a privatizar la ENE, que tiene mucha deuda, cuando lo que vimos en estos 4 años fue todo lo contrario. O una reducción de pérdidas enorme, no una totalidad, porque 4 años son muy poco, es muy poco el tiempo para repotenciar y rescatar y todavía poner como la punta de lanza y la vanguardia a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Fijo que van a venir con una Energía Honduras disfrazada con otro nombre, privatizar, comprar energía cara. Van a la Secretaría de Energía, la van a achicar tanto que lo único que van a hacer es dejar la parte ejecutiva al gobierno, pero la parte que toca trabajar en el campo, la parte que le toca el trabajo de práctica en los postes, el manejo de centrales eléctricas, el manejo de generadores de energía, va a pasar a manos privadas. Y estoy más que seguro que en este primer año vamos a ver cómo aumentan los precios de la luz. En la misma Secretaría de Energía van a meter el tema de hidrocarburos y lo van a, no a privatizar, pero van a ver que va a haber un alza en los precios de los carburantes. Desde el 27 se elimina el subsidio que la presidenta Xiomara lo mantuvo en estos 4 años. Al subir la energía de los carburantes, sube toda la canasta básica. ¿Por qué? Porque es con carburantes, es con gasolina, es con diésel que van a las pulperías a dejar los huevos. No es que la gallina se pone en huelga y que produce menos huevos. No. El problema real está en carburantes, en la energía. Y eso es lo que primero dijeron que iban a achicar. La privatización del agua. A nivel nacional, van a municipalizar el agua. Es cierto. Si tenés dinero, vas a poder pagar privadamente, pero todos los empleados públicos que trabajaban en el SANA, que trabajaban en los UMAPS, van a reducirse, porque esa es la idiosincrasia de este partido que va a asumir el poder. En otras palabras, achicar el Estado no es sinónimo de eficiencia, es una ideología, y ellos vienen con eso. No significa que es para reducir el gasto público, reducir la burocracia. No lo veamos así. Eso es simplemente darle menos moje, según la lógica de ellos. Menos moje porque el Estado es más pequeño. Sí, hay menos burocracia,
pero hay menos ojos que están vigilantes a todas las tomas de decisiones. Incluso en el Congreso antepasado habían aprobado, yo me estoy metiendo al legislativo, pero como les digo, van de la mano, habían aprobado las compras directas, o sea, sin pasar por un tema de público de subastas para que las demás empresas propusieran sus ofertas. Eso va a quedar eliminado, van a ser compras directas. Por otro lado, vuelven los fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? La cuenta, la chequera del gobierno y de las instituciones, el presupuesto que se les facilita a todas las instituciones, ya sean centralizadas o descentralizadas, las ejecuta la banca privada. Y para eso hay que pagarles. Hay que pagarles a ellos para que tengan el poder de administrar esos fondos y darle a cada quien. Pero como anteriormente lo mencioné, van a privatizar, vas a tener que pagar por los servicios gratuitos, vas a tener que pagar, y de ahí, ¿dónde queda entonces el fideicomiso? Si estás pagando lo privado, estás pagando tus servicios. Entonces, ¿dónde queda la administración pública que tiene que hacer para eso? Mediante fideicomisos. Se le da el dinero a la banca y es una burocracia que tiene menos que hacer todavía. Tiene menos que administrar todavía. Y todo eso tiene un coste, no es de gratis. De ahí vienen las concesiones. Mira, otra cosa que es fijo que van a hacer es debilitar más la especialización técnica. Como van a achicar la burocracia, a achicar las personas que trabajan como servidoras públicas y todo lo van a privatizar, las personas que trabajan en estas empresas privadas, sí, entre comillas, tienen que tener las capacidades para brindar los diferentes servicios. Pero ¿dónde queda la capacitación del funcionario público, del servidor público? ¿Dónde va a poner en práctica lo que puede hacer o lo que ha estudiado, mejor dicho? Le va a tocar solamente desde una oficina, desde un escritorio, y no va a saber lo que pasan las personas en la calle. Lo que cuesta cambiar un poste, cambiar un generador, cambiar una luminaria, lo que cuesta pavimentar toda la mezcla y todo eso, va a pasar a manos privadas y a beneficios privados. Obvio que una calle, por ejemplo, nueva, va a tener un peaje de por medio. ¿Por qué? Porque como ellos van a achicar el Estado, no van a tener el presupuesto para darle mantenimiento a esas obras y las van a privatizar. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado? ¿Dónde queda, según la Carta Magna, que el ser humano es el máximo, el que interesa en el gobierno? Es muy probable que haya más arbitrariedad, porque, o sea, la burocracia es necesaria. Como lo dije anteriormente, la burocracia es necesaria porque hay más ojos que ven. Es cierto, puede que algunos trámites deban de ser digitales. Ya estamos en el siglo XXI, estamos en una era de globalización. Sin embargo, es necesario que hayan personas viendo y administrando, porque eso es como un mecanismo de control. Eso es como un stop. Tengo que leer antes de firmar, tengo que ver esto, tengo que ver el pasado, el presente y el futuro. Me tenés que dar una buena propuesta, pero al hacerla más pequeña la burocracia, rapidito se firma y se agiliza un trámite que puede ir de la mano de sobrevaloración, de incompetencia
etc. Los derechos humanos con un gobierno conservador pasa a ser una mercancía y no un derecho. Como lo dije anteriormente, pasa a manos privadas. Eso es un negocio. Y con la gente no se debe de negociar. Con el hambre no se puede negociar. Con la necesidad del ser humano, las 3 necesidades fundamentales del ser humano, el techo, la vestimenta y la comida, no se pueden negociar. Al privatizar, que es lo que va seguramente a pasar, porque si nos basamos en la historia, los gobiernos de la década pasada fue una privatización inconmensurable. O sea, si no privatizaron el aire es porque no pueden controlarlo. Pero de ahí todos los servicios públicos los privatizaron. El Banasupro lo llegaron al mínimo nivel posible. Lo disfrazaron con una feria de la empirita. Pero realmente era frijol con gorgojo. Era frijol de Etiopía que nunca vino. Se perdió en Trinidad y Tobago. Yo no sé dónde se perdió, pero aquí nunca vino. Los precios de la gasolina en la década pasada pasaba el galón de superior de 130 lempiras. La energía eléctrica estaba sobrevalorada y todos, menos la clase alta, la burguesía que no paga luz,